El misterio de la iniciación. Extracto de una publicación en la revista Escuela de Misterios con un anexo de reflexión y preguntas. Existe mucha desinformación acerca del significado de esta palabra y, es más, muchos malos entendidos. Este artículo es una aclaración sobre lo que realmente es una iniciación y sobre todo lo que no es, por Joseph Nolan. El tema de la iniciación es uno de los tópicos con los que frecuentemente se encuentran los aspirantes en el sendero del retorno y sobre el que existe una gran cantidad de malentendidos y desinformación. El origen de la palabra iniciación proviene de los vocablos latinos initiore, que significa inspirar, e initium, que se puede traducir como inicio o principio. Desde los Boy Scouts, pasando por organizaciones estudiantiles, grupos intelectuales y hasta llegar a las propias organizaciones esotéricas e iniciáticas, la práctica de la iniciación parece ser un suceso común en nuestra cultura actual como sinónimo de rito de admisión. Pero la naturaleza de una iniciación en una orden esotérica o en un camino de crecimiento espiritual es diferente a la de sus homólogas en el mundo profano. Si ilustramos el ejemplo con una analogía, quizás sea más fácil comprender lo que intentamos decir. Activar potencialidades. Una planta se nutre hasta una saludable madurez por cantidades balanceadas de alimento, aire, calor, frío y humedad. Si se cambia este balance a la planta, le quedan generalmente dos opciones: o se adapta al cambio o se muere. Los biólogos dedicados al estudio y cultivo de las plantas alteran sistemáticamente este balance para producir especies distintas a partir de una planta que sobrevivan y prosperen en ambientes físicos diferentes. Un ejemplo de estos cambios podría ser la alteración de unas condiciones climáticas de la selva tropical a unas semidesérticas. La ingeniería botánica realiza continuamente este tipo de cambios para variar las características de las plantas y así conseguir no solo que varíe su adaptabilidad a condiciones distintas, sino también que aumenten su capacidad productiva de semillas o frutos. En esta labor, los fertilizantes y plaguicidas actúan como agentes de cambio en la búsqueda de nuevas modificaciones en las plantas. En la especie humana, ciertas energías cósmicas pueden iniciarse ritualmente en la mente de una persona y, por tanto, modificar, al igual que las plantas, la experiencia de la misma para producir un individuo más especializado a su debido tiempo. Si este individuo responde al cambio propuesto, podrá experimentar unas capacidades mentales y emocionales diferentes y mayores que las que un individuo promedio. En este sentido, se puede decir que un iniciado es una persona que se encuentra experimentando un proceso de especialización o modificación. Un vínculo espiritual.
Si la iniciación es verdadera, el vínculo espiritual se establece con seres humanos de un nivel evolutivo algo más alto que el del propio candidato a la iniciación. En este caso, lo que ocurre es similar a lo que podría ser una continua transfusión del impulso hacia una mayor percepción consciente en el iniciado. Esto se traduce en una mayor conciencia de sus motivaciones que derivan en una mayor responsabilidad de sus acciones. Esta es la esencia del crecimiento espiritual. Las iniciaciones se producen tanto en el plano espiritual interior como en el plano físico exterior. Las primeras son las más reales, como lo verifican multitud de relatos de los llamados adeptos y otros hombres avanzados. El iniciador, aquel que confiere un vínculo superior, debe ser alguien que tenga la capacidad de iniciar, como por ejemplo un maestro de sabiduría o un adepto a quien el propio maestro haya conferido este poder. Por esto, algunas iniciaciones externas no tienen apenas significado, ya que la autorización de conferir el vínculo no es una consecuencia automática de la sucesión en la dirección externa en una organización después que el adepto fundador y sus discípulos directos y autorizados mueren o se han ido por otra razón. Sin embargo, esto no es algo que deba preocuparnos. Como ha dicho el maestro de los misterios occidentales, cuando el candidato esté listo, seguramente se dará la iniciación. Algunos estudiantes impacientes claman y exigen la iniciación, influidos por cierta literatura popular y errónea sobre este tema que dice: no se puede negar la iniciación a alguien después de solicitarla 3 veces. Hasta para una persona levemente informada al respecto, esto es evidentemente absurdo. Esto no es una iniciación. Para muchas personas, la idea de la iniciación está ligada a conceptos erróneos que por su propia naturaleza equívoca enturbian el verdadero significado de la iniciación oculta y las cualidades de los iniciados. Los siguientes 4 puntos ilustran precisamente las principales claves de lo que no es una iniciación. No es una iluminación instantánea. No es elevación automática a un nivel espiritual más avanzado. No es una garantía de desarrollo espiritual en esta vida. No es una protección contra eventos desastrosos. Responsabilidad del iniciador. Es verdad que el iniciador asume responsabilidad kármica, por lo que el proceso iniciador haga a una persona seleccionada el daño o el bien que el iniciado pueda causar a otros debido a su incrementado poder de influencia. Por esta razón, se debe tener cuidado al seleccionar candidatos para el proceso iniciático. Sin embargo, siempre existe una cualidad que el iniciador busca entre sus candidatos: la dedicación a expresar la voluntad universal hacia el bien a través de un mayor entendimiento. Buscad esto
y todo lo demás seguirá consecuentemente. Joseph Nolan residió en Estados Unidos. Fue dirigente durante más de 20 años en una destacada escuela de misterios y fue editor de la publicación esotérica Inner Junior. Análisis. El texto El misterio de la iniciación de Joseph Nolan ofrece una explicación detallada sobre el concepto de iniciación, particularmente en el contexto esotérico, diferenciándolo significativamente de los ritos de iniciación comunes en la sociedad. Aquí os presento los puntos claves del texto junto con preguntas reflexivas que podrían ayudar a profundizar en la comprensión del tema. Puntos claves. 1. Origen y significado de la iniciación. La palabra iniciación deriva del latín y significa inspirar o comenzar. La iniciación en contextos espirituales implica un comienzo o un despertar hacia nuevas capacidades y conciencias. 2. Diferencias entre iniciaciones esotéricas y ritos de admisión comunes. En las órdenes esotéricas, la iniciación no solo es un rito de admisión, sino un proceso profundo que busca transformar al individuo, activando potencialidades intensas e internas y estableciendo vínculos espirituales significativos. 3. La naturaleza de la transformación durante la iniciación. Similar a cómo los biólogos alteran las condiciones para cambiar una especie de planta, en la espiritualidad, ciertas energías pueden ser iniciadas en una persona para cambiar su experiencia de vida, permitiéndole desarrollar capacidades superiores. 4. Vínculo espiritual y percepción consciente. Una verdadera iniciación establece un vínculo espiritual con seres de un nivel evolutivo superior, lo que resulta en una percepción y responsabilidad ampliadas. 5. Desmitificando la iniciación. La iniciación no conlleva iluminación instantánea, ascenso automático a niveles superiores, ni garantiza el desarrollo espiritual o protección contra desastres. 6. Responsabilidad del iniciador. El iniciador asume responsabilidad kármica por el impacto del iniciado, por lo que la selección de candidatos es crucial y debe ser guiada por una dedicación a expresar la voluntad universal hacia el bien. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo entiendo personalmente el concepto de iniciación y cómo se compara con la perspectiva presentada en la instrucción? ¿He experimentado en mi vida eventos o momentos que consideraría como formas de iniciación espiritual? ¿Qué cambios fundamentales ocurrieron en mí como resultado? 3. ¿Cuál es mi percepción sobre el vínculo espiritual mencionado en la instrucción? ¿Siento que tengo conexiones espirituales que influyen en mi crecimiento personal? 4. ¿Cómo manejo la información y las expectativas sobre mi propio desarrollo espiritual?
¿Tiendo a buscar atajos o estoy comprometido con un proceso de crecimiento auténtico y gradual? 5. En términos de responsabilidad personal, ¿cómo me aseguro de que mi crecimiento espiritual beneficie a otros o al menos no les cause daño? Este análisis y las preguntas de reflexión están diseñados para ayudarte a explorar más profundamente tu propia jornada espiritual y a entender mejor el impacto y la naturaleza de la iniciación en tu vida personal y espiritual.